Después, bueno, la Bastida se convertirá en discípulo de primera línea de Pío IX, José María Maspal Ferrati, que habiendo sido un cardenal liberal, después también se radicalizó en su conservadurismo a luchar en contra de la unidad italiana. Y vendrá, ya convertido en arzobispo, tendrá, repito, conversaciones sobre el proyecto político que esperan poner en práctica con el Segundo Imperio. Estará en Miramar personalmente con Maximiliano. Entonces, ante este escenario, pues, los conservadores consideran que la forma de salvar a su patria es que continúe la intolerancia religiosa y traer a las marionetas francesas para que acaben con los republicanos liberales y se pueda establecer el Segundo Imperio de Maximiliano. Por su parte, los liberales consideran que eso es perder la independencia y volver a ser colonia, porque quedaría de nueva cuenta bajo el dominio de una monarquía europea, en este caso de Napoleón III, y además con sus opositores políticos, los conservadores y la Iglesia a la cabeza. Entonces, evidentemente era una guerra a muerte. Cada quien consideraba tener la solución para los problemas del país. En este escenario, el gobierno de Juárez tuvo que salir de la Ciudad de México y no existía para la comunidad internacional. Todos los países que existían en aquel momento, que tenían relaciones con México, reconocieron al gobierno conservador, encabezado primero por Zuluaga, después por Miramón, y establecido en la Ciudad de México con el nombre de Supremo Gobierno. Y el gobierno de Juárez, un gobierno constitucional, pues emanado de la Constitución de 57, recordarán que la Constitución de 56 es una constitución interesantísima porque establece un sistema semiparlamentario, unicameral, que tiene además una serie de novedades como suprimir la vicepresidencia que tantos problemas le habían dado a la Constitución, cuando fue en vigor la Constitución de 24, y estableció que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de faltar el presidente, sería el que ocuparía su lugar. Fíjense que los constituyentes de 57 fueron muy sabios porque previnieron cualquier falta del Ejecutivo. En la Constitución del 17, si falta el jefe del Ejecutivo, sería un verdadero caos, porque el Congreso tendría que designar a sucesor. Entonces, no era el caso en 57, y por eso cuando Comonfort titubean porque por sus posiciones moderadas se da cuenta que la Constitución de 57 pues no ha gustado a un grupo significativo de mexicanos, en particular a las autoridades eclesiásticas, titubea, en fin, va a entrar en negociación con los sublevados, con Zuluaga, después los sublevados lo rebasan y entonces, bueno, pues él finalmente decide dejar en libertad a Juárez, que le ha mandado a prender y salir del país. Cabe recordar que después se murió defendiendo a México de la intervención francesa. Pero en ese escenario es cuando Juárez llega al poder, siguiendo lo establecido por la Constitución. A falta del jefe del Ejecutivo, el presidente de la Corte ocuparía ese lugar. Pero él tiene que establecer, después de un peligro larguísimo, en que ya recordarán que estuvieron a punto de fusilarlo, ¿verdad? Llega finalmente a Veracruz y ahí establece su gobierno, pero es un gobierno que no reconoce a nadie.
ni siquiera Estados Unidos. Toda la comunidad internacional reconoció al gobierno establecido en la capital, con el argumento de que era una tradición diplomática reconocer al gobierno de facto que estuviera adueñado de la capital del país. Desde luego el canciller juarista, ideólogo de buena parte de toda esta reforma, Melchor Ocampo, hizo ver al representante de Estados Unidos lo falaz de su afirmación, puesto que todo el cuerpo diplomático, encabezado por el representante estadounidense, se había trasladado a Cuernavaca a reconocer al gobierno de Juan Álvarez, emanado de la Revolución de Ayutla, cuando acabó la era santanista. Por lo tanto, esto le dice Ocampo, pues no ha sido así. Y le hace ver cómo hay mayor afinidad entre el gobierno de Estados Unidos de tendencias liberales y el gobierno republicano juarista. Para el gobierno de Juárez era indispensable tener el reconocimiento de algún país, puesto que si no, le repito, no existía. No existía para la comunidad internacional y además estaba perdiendo la guerra, porque durante todo el año del 58 y todo el 59 también, los triunfos fueron para la facción conservadora. Y esto era natural que así fuera, puesto que el ejército, que podríamos llamar regular, pues estaba del lado de los conservadores. Este ejército pretoriano, que había pasado de ser ejército realista a ser ejército trigarante, después iturbista, después santanista, y bueno, pues estos que sabían hacer la guerra, porque bueno, pues la habían hecho además muchas veces, pues estaban del lado de los conservadores. Entonces, los liberales estaban comandados por el general Santos de Goyao, que le llamaban el general derrota, precisamente por todas las derrotas que sufrió, con los ciudadanos en armas, ¿verdad?, convertidos en las guardias nacionales, las guardias cívicas. Esto también lo había creado en un principio la reforma del 33-34, que habían intentado disolver al ejército que servía para estar resolviendo los problemas con las armas en la mano y al margen de la Constitución, en todos los cuartelazos que se daban, y que quisieron disolver al ejército y crearon las guardias cívicas. Y bueno, pues con la misma idea también aquí se empieza a formar este nuevo ejército a base de leyes. Ese era el escenario que había en 1859. 1859 pues es el año clave en esta guerra civil, que es el tiempo eje de México, cuando se define su estado republicano y laico. Y en este escenario se van a dar una serie de acciones diplomáticas y políticas que van a desencadenar la firma del Tratado McLean-Ocampo para diciembre de ese año de 1859.